Bueno, vamos a proseguir con outra actuación, ahora comezando con primeiro de primaria. Outra película que a moitos de nós vai nos sonar pola bella que é. Desta vez non é tan bella como a dun Paco, pero bueno. Vamos a ver unha obra que nos vai facer primeiro de primaria da película E.T. Adiante. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Bueno, como acabades de ver polo pasillo do medio, acaban de entrar un montón de mariachis para o escenario. Eu non sei por que será, creo que é porque van facer unha actuación, non sei, creo que de La Bella e la Bestia, pero bueno, van facer aquí segundo de primaria, van facer unha representación da película Coco. A ver se vos sona, espero que vos guste. Loco, un poquitito loco, estoy adivinando.
eu non sei vos na casa cando chegades, vedes a vosa nai mirando a televisión, a telenovela, é que é hora, antes eran sudamericanas, pero ahora están nos invadindo as turcas por todos os lados. Bueno, o que van facer aquí prácticamente é o mismo, pero sin efectos especiales. Bueno, agora van vir Bollywood e van facer Jai Ho, a película Slumdog Millonario. Unha destas turcas que sabe Dios de onde ven. Pero bueno, espero que vos guste e un aplauso. Bueno, despois deste pequeno tempo que tuvamos que esperar por uns problemas técnicos, continuamos. E falando da anterior obra, se vos entendestes algo do que cantaban, por favor, decídemo despois, porque non entendín nada. Pero bueno, agora iremos cunha obra clásica, pero de todo. Iremos co Señor do Incendio, co Señor dos Anillos, que vai facer cuarto de primaria. Adiante. Elrond ha convocado un concilio en Rivendell para atajar la amenaza de Mordor, donde Sauron se hiere cada vez con más fuerza. Los representantes de cada raza, elfos, enanos, hombres y hobbits, tendrán que asistir en nombre de su pueblo y representar su voluntad para unirse a la misión suicida de destruir el anillo en los fuegos del Monte del Destino. Nos entra así como así en Mordor. Son más que orcos los que guardan
guardan sus negras puertas. Habitan en su ser un mar que nunca duerme y el gran ojo permanece alerta. Es una yerma extensión, pasto de fuego, cenizas y polvo. El aire que se respira es vapor venenoso y con 10.000 hombres podría hacerlo. Es un disparate. No has escuchado nada de lo que Elrond ha dicho. El anillo debe de ser destruido. Y supongo que eres tú quien se ofrece a hacerlo. ¿Y si fracasamos? ¿Qué? ¿Qué pasará si Sauron recupera lo que es suyo? Antes muerto que ver el anillo en manos de un elfo. Yo lo haré. Yo lo haré. Yo llevaré el anillo a Mordor, aunque no sé cómo hacerlo. Yo te ayudaré a llevar esta carga. Si con mi vida y mi muerte puedo protegerte, lo haré. Cuenta con mi espada. Y cuenta con mi arco. Y con mi hacha. Tú cargas con nuestros destinos pequeños. Si esta es la voluntad del concilio, Gondor la ha de ver cumplida. El señor Thoros no va a ningún lado sin mí. Desde luego, es casi imposible separarnos. Aun cuando haya sido convocado un concilio secreto, no. Nosotros también vamos. Tendréis que enviarnos a casa a causa de un choco para impedirlo. Además, os hace falta gente inteligente para este tipo de misión. Exceso de proyectil. Compañeros, sea así, seréis la compañía del anillo. ¿A dónde vamos? Bueno, despois de ver aquí unha obra de teatro sobre unha película que a min encántame, vamos a ver outra que tamén me encanta, e ainda máis, que é con un dos actorazos que máis me gusta. Ora vamos a ver con quinto de primaria Piratas del Caribe, a ver que tal fan.
Bueno, agora para culminar primaria, co mellor de todo, viremos un baile da unha canción que o que non lle sone pode marchar xa. É unha canción dun tal Michael Jackson, chamada Thriller. Espero que vos guste. Cousa moi importante, sobre todo para os de ESO. Agora que xa acabamos con primaria, imos vir os grandes, ca ESO, e vamos presentar un vídeo de introdución dos profesores, e idevos escachar hasta na máis. A ver que tal está.
Chicales, ya que estoy. Que voy, Cataratas, que voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Teletubbies. Tinky Winky. Dipsy. La la. Po. Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera la última y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 taqui. Fueron los ingredientes escogidos para crear unas bebidas perfectas, pero el profesor Antonio añadió por descuido un ingrediente más a su poción, los strawberries. Así nacieron las Supernegas, que ahora con sus ultra superpoderes, Fígaro, Burbuja y Cactus consagran su vida a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Tranquilos, explotar é assim para quedar bem, que vai. E comezamos eso, é unha experiencia totalmente nova e inspiradora para todos nós. Ahora veremos un baile de La La Land, unha película totalmente super inspiradora. Pero bueno, a mí non me gustou nada. Espero que a vos sí. Sunday nights, we
ahora sí que vai o primeiro de esa. Van a facer unha representación da canción De ellos aprendí de David Res, ou Ris, ou non sei como se di. Pero bueno, é unha canción que nos enche de inspiración e de alegría. Bueno, é de Disney e espero que vos guste. De mis héroes que me dieron café, desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse. Todo es posible, incluso lo imposible. Las virtudes a veces están bajo la superficie. La belleza está en el interior. Recuérdame aunque te diga adiós. Debo dejar de ser algo que no soy. Llorar me tranquiliza los problemas de la vida. Elimina de tu vida, se elimina tu sonrisa. Hay una lágrima por cada risa. Eres más valiente de lo que crees, porque tenemos que crecer. La segunda estrella a la derecha, todo recto hasta el amanecer. Aférrate a aquello que te hace diferente. Si esperas el momento oportuno era ese. Ohana significa familia, familia estar juntos siempre. Que tu alma libre esté, que nunca es tarde para ser joven. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Cada día de lluvia tiene su arco iris. El camino correcto no es el más fácil. Espejito, espejito, eternamente agradecido. No te centres en lo que dejas atrás, busca lo más vital. Escucha tu corazón y lo entenderás. Supercalifragilístico espialidoso. Creo que sí que estás completamente loco. Pero te cuento un secreto entre nosotros. Las mejores personas no están. Si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Hasta el infinito y más allá. La vida no es perfecta para ser maravillosa. Soy una hermosa mariposa. Tu identidad es tu posesión más valiosa. Protégela a toda costa. Recuerda siempre quién merecía estar. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Tira de la palanca, deshonra sobre tu vaca. Hay que explorar lo inexplorado, que nadie se mueva. Tengo un dragón y no tengo miedo a utilizarlo. De verdad, de la buena. Sigue nadando, quiero ser como tú. Hakuna Matata, vive y deja, hay un amigo en mí, tan blandito que me quiero morir. De ellos aprendí. Ahora que ya sabes quiénes son, me creerás si te digo que los animales saben hablar, que algún día sabré volar, que la magia es de verdad. De ellos aprendí que por mucho que vuele lejos de aquí, seguirán siempre junto a mí.
Os alumnos de cuarto de ESO van facer un baile dunha película. Preguntadesme o nome da película, non me lo sei dicir porque creo que non a conocen ni na súa casa, pero o baile chamase Footloose. A ver que tal o fan, adiante, veña. Bueno, ahora, casi para finalizar, pausa primaria, pero non podo secundaria, veremos tres bailes que van facer algúns alumnos de segundo de ESO cos de terceiro. De que películas son e de que onde son, non me preguntedes, non o sei. Bueno, que lle den e que acabe xa.
Silencio, por favor. Bueno, ahora para finalizar o entroido de CPI as revoltas, veremos os premios Goya que van facer os profesores en general da ESO. Sinto os que non foran premiados, hecho que hai, os Goya están así medio manipulados, pero bueno, a ver que tal sabe. Benvidos aos Goya 2020. Hoxe temos grandes nominacións e tamén grandes invitados, como Rosalía e Pikachu, que entregarán o primeiro premio. Tamén están connosco Penélope Cruz e Ariana Grande. Un forte aplauso para eles. Os nominados aos profesores que máis dan... Perdón. Os nominados aos que máis hostias reparten son... Don Paco. Sí. Os nominados ao que dar un tema por día son... Laia, Silvia e Gonzalo. A ver como vos adaptas así como para andar por casa. Os nominados a persoa coa mellor voz son... Carmiña, Silvia, Elena e Don Paco. E o ganador é a ganadora Carmiña. Os nominados ao profesor que máis dramas ten son... Gonzalo, Rosalía, Don Paco e Elena. E o ganador é... Rosalía. Nominados ao profesor coa mellor asistencia a clases de pilates son... Fernando, que volvemos en 5 minutos, que hai anuncio.
ao profesor con mellor asistencia a clases de pilotes son... Elena, Don Paco, Rosalía e Fernando. É o gañador, Fernando. Moitas gracias non, porque sabía que me merecía non. Bueno, chao. Os nominados ao que se olvida de todo menos dos deberes son... Rosalía, Silvia, Don Paco e Fernando. É o gañador, Don Paco. Muchas gracias, de verdad. Quiero daros una noticia. Después de 1000 años, sigo sin retirarme. Un fuerte aplauso para Bad Bunny, Don Patricio, Manuel Escobar e Tronito, que nos deleitarán con unha maravillosa canción. Un forte aplauso. Son Gonzalo, Rosalía, Laia ou Silvia. E o gañador é Gonzalo. Moitas gracias polo premio. Ora vou vos fazer unha demostración de como despegar a X. Os nominados ao que menos se lle entende son Silvia, Gonzalo, Laia e Fernando. Silvia, por favor, suba. Thank you. But now we're going to listen the listening twice. Ahora vamos ca última nominación. Os nominados a quen menos le gustan os otakus son Don Paco, Elena, Rosalía e Silvia. O ganador é Elena. Moitas gracias, pero o de ducharse non era obligatorio. Non!
mellores non premiados. Esperamos que vos gustara. Eu quería un. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le